Eh, ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Se escucha? Sí, se ve y se escucha, Agus. ¿Y se ve también? Se ve y se escucha. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, esta parte la vimos. Acá tenemos el primer ejercicio. Acá tenemos un polígono que es una estrella. ¿Cómo hacíamos para saber si es un polígono cóncavo o convexo? ¿Qué me dicen ustedes? Porque el cóncavo tiene todos los ángulos menores a 180 y el convexo tiene uno o más ángulos mayores a 180. Bien. Interno. Y había una forma, lo que decís vos, está bárbaro. Gráfica, digamos. Acá tenemos un ángulo mayor a 180, entonces se va a determinar que es cóncavo. Pero hay una forma gráfica que es prolongar un lado, ¿eh? Con que cualquiera de sus lados prolongado deje una parte del polígono en un semiplano y la otra parte del polígono en otro semiplano, ya te está diciendo que es cóncavo. En cambio, en el convexo, prolongues el lado que prolongare, te va a quedar todo el polígono en un mismo semiplano. Entonces, ahí será convexo. Entonces, más fácil que pensar en los ángulos, con que un solo lado ya prolongado divida el polígono en dos semiplanos, ya te define que es cóncavo. Se me desconectó. ¿Qué cosa? Perdón, se me desconectó el micrófono. No, te estoy escuchando bien, ¿eh? Se escucha bien, Gustavo. Sí, se escucha bien, Gus. Me parece que es el audífono lo que se desconectó. Hola. Perdón. Gustavo, ¿se te escuchaba bien? Sí. ¿Necesitas el mío? Sí, puede ser. ¿Pero llevo? Bueno, dale. Se te escucha bien, Gustavo. Uy, cuántas cosas tienes. ¿Querés ir con el combo? No, no me hago mucho lío. Entonces no llamo. No, espera. Vamos a ver cuál es cuál acá. Se los escucha muy bien. Tengo mucho combo. Hola, hola. Se los escucha bien a todos. Perdón. Que se escucha bien. Bien, ahora yo los escucho también yo a ustedes. Perfecto. Claro, recién vos no nos escuchabas, pero te escuchábamos todos nosotros. Bárbaro. Bien. Acá hay que indicar si el polígono es regular o irregular. Recordemos que para que sea un polígono regular, todos los lados tienen que medir exactamente lo mismo. Eso le decimos lados congruentes. Y también sus ángulos, o sea, todos sus ángulos tienen que ser exactamente iguales. Entonces esto va a determinar que es regular. Fíjense en el caso del rectángulo. Los ángulos son todos de 90 grados, o sea, cumple esa condición. Pero los lados tenemos que son iguales de a pares. El lado superior es igual al lado inferior, pero es distinto a los lados laterales. ¿Mm?
entonces ya no son todos los lados iguales, por lo tanto, el polígono va a ser irregular. No, porque este no tiene nada que ver. Te voy a pedir que cierren los micrófonos, salvo para hablar en la clase. Perdón, esa fui yo. Bien, acá tenemos otro ejercicio. Dice, de un polígono regular, se sabe que la suma de sus ángulos interiores es 1080 grados. Si el lado del polígono es igual a 1 metro, hay que determinar de qué polígono se trata. En realidad, lo del lado del polígono igual a 1 metro es para la parte B, para la parte A no nos hace falta. Recordemos que la suma de todos los ángulos interiores era 180 por n-2. ¿Se acuerdan que Alejandro les puso un polígono, lo dividió en cuántos triángulos se podía dividir desde un vértice? Y como cada triángulo tenía 180 grados, esa suma de polígonos era los 180 grados por el número de triángulos, que es n-2. En este caso, sabemos que esa sumatoria es 1080. Entonces de ahí despejamos n. Hagan el despeje y díganme cuánto vale n, que sería el número de lados que tiene ese polígono. Acuérdense, para despejar primero sale del segundo término lo que está fuera del paréntesis. A mí me dio 6. Pasé el 180 dividiendo y después quedó desocupado el 2 y lo mandé a sumar al 6 que dio el resultado y me dio 8. Muy bien, perfecto. Primero pasa entonces el 180 que multiplicaba a dividir, luego el -2 lo pasa como +2 y queda que es un octógono, 8 lados. Y como es regular, 8 lados exactamente iguales. Ahora, con el mismo polígono, tenemos que determinar valor de radio y apotema. Lo primero que se hace siempre es calcular el ángulo central. Se me perdió el lápiz. ¿Cómo se calculaba el ángulo central? 360 dividido la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso sería 360 dividido 8. Bien. A ver. $360 dividido 8 nos da ese ángulo central que habitualmente denominamos como omega. Y eso da 45 grados, que son estos 45 grados que están marcados en la figura. Si nosotros queremos calcular el valor del apotema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar la bisectriz de esos 45 grados, vamos a calcular el ángulo alfa. Por lo tanto, hacemos 45 grados dividido 2 y nos da 22,5 grados, o lo que es lo mismo, 22 grados 30 minutos. ¿Qué función trigonométrica me vincula el apotema con el cateto opuesto? Acá conocemos que el valor del lado es 1 metro. ¿Es posible? Utilizaríamos la tangente.
Puede ser, sí. A ver. Si todo el lado mide 1 metro, yo voy a decir que tengo 0,5 metros para un lado y 0,5 metros para el otro. Entonces, voy a tomar un solo de esos triángulos y voy a decir que la tangente de 22,5 grados es igual al cateto opuesto, que mide 0,5 metros, sobre el apotema. Y de ahí despejo el apotema, o la apotema, perdón, que será 0,5 metros sobre tangente de 22,5. ¿Cuánto da eso? 1,2071. Y como estaba en metros, esto también va a quedar en metros. Y el radio, tengo dos opciones, tengo varias opciones. Una es vincular mi dato, que sería el cateto opuesto de 0,5 metros, con el radio. ¿Qué función trigonométrica me vincula el cateto opuesto con el radio? El coseno. No. Seno. Ah, no, perdón, el seno. Seno de 22,5 grados es igual a cateto opuesto, que es 0,5 metros, sobre el radio. Y de ahí despejando radio, será 0,5 metros sobre el seno de 22,5 grados. Si hubiera utilizado el otro ángulo, el complementario alfa, ahí sí hubiese usado coseno. ¿Cuánto les da este radio? 1,3065. Exacto. Bien. El radio da mayor que el apotema, así que tiene lógica. Siempre la hipotenusa es mayor que el valor del cateto. Bien. Acá pasando limpio, omega es 360 sobre 8, que es 45. El ángulo 22,30. Seno de alfa 0,5 metros sobre el radio. A ver, pero voy a borrar esto porque si no va a quedar. Queda medio raro. Donde el radio quedó 1,31 m y utilizando el coseno sacamos el apotema, que es de 1,21, o sea, los mismos valores que habíamos sacado recién. Perfecto. La parte C, calcular perímetro y superficie del polígono. ¿Cómo calculamos el perímetro? Es la suma de todos sus lados. Exactamente. Entonces, perímetro, si el lado mide 1 metro, ¿cuántos lados teníamos? 8. 8. 8. Me queda que el perímetro será de 8 metros. Después, la superficie. Podemos decir perímetro por apotema sobre 2. Ojo, esto perímetro por apotema sobre 2 únicamente para polígonos regulares. Si el polígono es irregular, no se puede. El perímetro es 8, el apotema era de 1,21, creo, sobre 2. ¿Cuánto les da eso? 4,84. ¿Y en qué unidad? Metro. Metros cuadrados. Metros cuadrados. Superficie, siempre metros cuadrados. Bien. Y aquí pasado en limpio, me queda 4,84 metros cuadrados. También podríamos haber dicho que la superficie de un triángulo era radio por el seno de los 45 grados, que es el ángulo central, sobre 2. Esto es
la superficie de uno de los triángulos y luego lo multiplicamos por 8. Y nos tiene que dar también 4,84. Calcular el número total de diagonales del polígono. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Bueno, se me fue. Ya apareció todo. El número de diagonales por un vértice era el número de lado menos 3. Eso era por un vértice. Pero la total era el número de vértices por la cantidad de diagonales que se pueden trazar por un vértice dividido 2. Número de vértices 8. 8 menos 3, ¿cuánto es? 5. 5 por 8, 40, dividido 2, 20. 20 diagonales es la cantidad total de diagonales que puede tener un octógono, del tamaño que fuere. Se necesita diseñar una malla de alambre formada solo por polígonos regulares. ¿Qué polígonos pueden utilizarse? Fíjense esto. No cualquier polígono va a lograr que no quede ninguna fisura entre ellos cuando los unimos. Fíjense que acá el ángulo ese central es de 360 grados. Aparte del cuadrado, podemos poner triángulos y también van a formar 360 grados. Y también podemos poner hexágonos y también va a formar 360 grados. Ahora, si quisiésemos utilizar otros polígonos, ya me queda abierto. Puedo, como en el caso de la figura de la izquierda, puedo completar acá con un cuadrado y acá poner otro octógono. Pero ya no lo formé con un solo polígono regular. Entonces, los únicos que se pueden utilizar para compactar el plano utilizando un único polígono regular son los tres de arriba. El cuadrado, el triángulo y el hexágono. Acá tenemos una fuente. Bueno, uno tiende a pensar que la fuente es la parte celeste por el color del agua, pero no. En este caso, la fuente es la negra. El agua está sucia. El agua está sucia. No, muchos pintan de negro las piletas de nataciones, acá pintaron de negro la fuente. Determinar la superficie y el volumen de la zona sombreada, es decir, de la negra, sabiendo que las circunferencias son concéntricas, que la altura de la fuente es de 0,6 metros, o sea, 60 centímetros, y su radio mayor, es decir, el radio de la circunferencia exterior es de 3 metros, y el de la interior 2,5 metros. Acá lo que tienen que pensar es esto. Si yo calculo la superficie de todo el polígono de ese pentágono, digamos, la superficie total, y le resto la del círculo, me va a quedar exactamente la superficie que estoy buscando. Entonces veamos cómo lo calculamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer dato que voy a buscar? ¿A alguien se le ocurre? El ángulo central. El ángulo central. O sea, sacar la superficie del polígono. Claro. Y cada vez que tengan un polígono, lo primero que van a hacer es ver cuánto vale el ángulo central. En este caso, como es un pentágono, dividimos por 5, que me da 72 grados. Y fíjense que la superficie
la podríamos calcular por el teorema fundamental. Le decimos la superficie de un triángulo va a ser radio por seno de 72 grados sobre 2. Eso sería la de un triángulo. Y lo multiplicamos por el número de triángulos, que son 5. Yo puedo dividir esto 5 triángulos. Y tengo la superficie. ¿Pueden calcularla? Y si no, también pueden calcular el perímetro, el apotema y hacer perímetro por apotema sobre 2, como mal le guste. A ver cuánto les da esto. Creo que me dio 21,3998. Sí, sí, así es. No, 39,87, perdón. Perdón. Metros cuadrados. A eso le tengo que restar la superficie del círculo. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la superficie del círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. O sea, pi por 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? ¿Hay alguno que lo haya calculado o se lo paso a Gus? $19,63 dice acá Brisa. Entonces, hacemos la resta. 21,3987 menos 19,63 y da 1,7687. Esto es la superficie de la pileta. Está en metros cuadrados. Nosotros ahora queremos ver el volumen, tomando en cuenta que tiene una profundidad de 0,6 metros cuadrados. Entonces el volumen es la superficie de la base por la altura. Eso van a ver cuando lleguemos a cuerpos geométricos, siempre, generalmente es así, superficie de la base por la altura, salvo que sea una pirámide, bueno, eso ya lo veremos después. Esto sería superficie de la base, dijimos 1,7687 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura, que es dato 0,6 metros, y me da ¿cuánto? 1,06122. ¿Y en qué unidad? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Acuérdense, superficie, cuadrado. Volumen o capacidad, metros cúbicos. Acá empezó calculando el círculo. ¿Puedo leer para atrás, profe, un segundo? Y lo ibas a tener prolijo, ¿eh? Ahí está, gracias. Además que creo que acá lo va a calcular por perímetro por apotema. Dice, coseno de alfa es h sobre 3, déjenme ver, sería la hipotenusa, el apotema, que es la altura del triángulo, sobre 3, de donde la altura es 3 metros por coseno de 36. Después calcula medio lado, haciendo el seno de 36 grados, el cateto opuesto que le llamo B a ese medio lado sobre la hipotenusa 3 metros, despeja B, y luego el lado 2 veces ese medio lado. Y luego hace base por altura sobre 2 y por 5. 5 por B es el perímetro, H era el apotema, queda perímetro por apotema sobre 2. Y me queda 21,3987
la superficie de todo el pentágono. Le restamos los 19,63 y nos queda la superficie de la fuente. ¿Puede volver un segundo al anterior, por favor? Gracias. Y multiplicando esa superficie por la altura del agua o por la altura de la fuente, no sé, depende de qué quieran averiguar, nos da el volumen. Acá me está faltando la consigna. Creo que era la consigna averiguar cuál tiene mayor superficie, la superficie celeste o la superficie negra. Sabemos como dato, tenemos que el radio es de 0,75 metros. En el hexágono es el único polígono regular donde el lado es igual al radio. Ojo, grábenselo. El único polígono regular donde el radio mide lo mismo que mide el lado. Todos los demás polígonos va a ser distinto. Como primera medida decimos, bueno, es un hexágono, por lo tanto, el ángulo central va a ser 300 sobre 6, me da 60 grados, y alfa, 30 grados. Podemos utilizar el teorema fundamental o podemos calcular el apotema, como hace en este caso. Dice, si coseno de 30 grados es igual a apotema sobre la hipotenusa, que es 0,75, de ahí despejo apotema, y me queda que el apotema es 0,6495. Luego hacemos perímetro, que es, como el radio es igual al lado, es 6 por 0,75, por el apotema sobre 2, y me da que la superficie del hexágono, cuyo radio es 0,75, es de 1,46. Eso era el hexágono negro. Cuando pasamos al hexágono celeste, vamos a calcular primero el hexágono total. Ese tiene como dato que el radio es de 0,90. Y hacemos lo mismo. Por medio del coseno calculamos el apotema, luego hacemos perímetro por apotema sobre 2 y nos da 2,10. Para saber cuál era la superficie celeste, o sea, la zona exterior, le restamos a esos 2,10 el hexágono negro, que era el interior, y nos queda 0,64. En definitiva, el sector interior, que era el negro, nos quedó de 1,46 metros cuadrados y el exterior de 0,64. Por lo tanto, el de mayor superficie será el sector interior. El negro. El negro. Esta es la parte que le gusta hablar a Alejandro siempre. Si querés te la dejo para hablar porque a vos te encanta este tema. Me gusta. La Pero de la compactación del plano. Pero ya, de la ya compactación del plano, de estas cosas que yo sé que a vos te encantan. Dale. Bueno. Volvemos a repasar el mismo concepto del que hablamos hace un ratito, que le dijo Gustavo. Fíjense, diferentes planos, algunos son solados, otros un alambrado. Hola, ¿se me escucha ahí? Se te escucha perfecto. Ah, bien. Y ese plano, fíjense, está lleno, lo vamos completando con diferentes figuras geométricas. Como les decía Gustavo recién, solo 3 de los polígonos regulares que nos permiten
llenar todo el plano con la misma figura, repitiéndola una al lado de otra. Fíjense, ahí tenemos triángulos equiláteros que lo vemos en el alambrado. Fíjense que se ven, son triángulos regulares. Entonces, eso, uno al lado del otro, podemos llenar todo el plano con eso y va a seguir el plano manteniendo su condición de plano y lo podemos completar totalmente. Luego, si nosotros queremos ver dentro del alambrado, fíjense que uniendo de a 6 forman hexágonos, como las baldosas del centro. Ahí se puede ver en las baldosas del centro, que también los hexágonos se van llenando el plano uno al lado del otro con la misma figura, y la más clásica, el cuadrado, que es el del tercer, acá esta parte, aquí fíjense, esperen que vamos a poner algún color. ¿Se está escribiendo ahí? Ahí está. Ah, está escribiendo vos, claro, si yo no estoy presente. Yo quería Sí, escribir. me imaginé. Sí, Bueno. suele suceder. Suele suceder. La condición para que esto se dé, fíjense, como les decía bien Gustavo, en cada vértice tienen que juntarse, sumando todos los ángulos de las piezas que participan, 360 grados. Ahí tenemos 4 de 90, donde están los cuadrados. 4 de 90 llenan encajan perfectamente, 4 de 90 da 360. Acá al lado, donde está dibujando ahora Gustavo, fíjense, 3 hexágonos, son 3 por 120, también dan 360. Y aquí, donde estaba marcado al comienzo, que tenemos 6 triángulos de 60 grados, hacen 360. Si no llegan a juntar 360, yo cuando quiero llenar todo el plano, o tengo que usar otra figura para completar, o si las quiero unir, el plano ese va a dejarle de su condición de plano y va a entrar a hacerse como una cúpula o una profundidad. Pasaría como ocurre, por ejemplo, en una pelota de fútbol. No en todos los vértices tienen 360. Esto hace que se vaya formando como un bubón, y cada vez cuando agrego más piezas se va cerrando y van haciendo Se va curvando. Se va curvando. Para que mantener la condición de plano tiene que ser que en cada vértice nosotros sumando juntemos los 360. Eso en cualquier figura que querramos juntar. Este caso específico son las 3 figuras con polígonos regulares. Si nosotros después combinamos cuadrados con octógonos, hexágonos con triángulos isósceles, también, fíjense, por ejemplo, en baldosas rectangulares, que si están puestos, según como estén puestos, bastón roto o cruzados o lo que fuera, van a tener de un lado un ángulo llano, 180, y del otro lado 2 de 90. Y así se va trabando y vamos cubriendo el plano. Siempre en cada vértice se tienen que juntar los 360 grados. Si hay más o menos, se curva. Bien. Fíjense la figura de abajo a la izquierda, que en realidad, si bien a primera vista no se ve, pero son hexágonos, uno al lado de otro, nada más que no se visualiza ahí donde yo pinté con rojo. La pieza está formada por 3 hexágonos. Hay unos pavimentos articulados que son así, con esa forma. Entonces, bueno, aquí vemos otros mosaiquitos más elaborados. Un poco más elaborado. Realmente todavía no entiendo cómo han hecho para hacer semejante mosaico. Sí. Y bueno, Yo no sé cómo hicieron hacer la iglesia más que el mosaico, porque hoy en día si la quisiéramos hacer no lo hacemos, me parece. Don Sosa te lo hace en 15 días.
Bueno, Ahí está. esta Hola, hola. Te escuchamos, Ale, ¿eh? Bueno, acá vemos mosaicos de la iglesia de San... no, lo dejé de escuchar, pensé si no, que estaba hablando Gustavo, pero ¿no se me escucha? ahora sí, recién no, recién me parecía que que Ah, querías hablar y no salía. no, Bueno, decía que acá, en vez de usar una arquitectura el sistema de teselado, lo han usado para packaging y van deformando ese plano de manera tal de formar o cajas como la que ven a la derecha o eh, ese envase raro que tiene a la izquierda. o sea, las líneas que de punto está troquelado, son líneas donde uno puede doblar con mayor facilidad y entonces de acuerdo a la pieza que quieren volver, va utilizando, ¿eh? Pueden las diagonales, están todos los cuadrados y diagonales, es lo que han usado ahí. Y este tema lo vamos a ver muy por encimita. No vamos a tomar estas cosas ni en parcial ni en examen, pero sí queremos que sepan que existe, que se puede usar. ¿Qué son los polígonos estrellados? Si dividimos una circunferencia en n partes y los unimos parte por parte, vamos a obtener un polígono regular como los que hemos venido viendo. A ver. Si unimos punto por punto, se obtiene el polígono regular. Pero si lo salteamos, si salteamos uno y unimos con el que sigue, y nuevamente hacemos lo mismo, salteamos uno, unimos con el que sigue, nos va formando una estrella. Hay polígonos regulares que permiten dibujar estrella, polígonos que no, otros polígonos que permiten dibujar más de una estrella. A la cantidad de vértices que vamos salteando se les llama paso. Y para que sea una estrella verdadera, tenemos que poder dibujarla sin levantar el lápiz. O sea, dibujarlo de una. Fíjense, en el caso del polígono, del primer polígono, que es un triángulo, no puedo saltear, tengo que ir sí o sí de uno en uno, entonces no me permite dibujar una estrella interna. En el cuadrado puedo trazar este diagonal, pero ya de ahí en más yo podría trazar una diagonal alternativa, pero ya levanté el lápiz, ya no lo hice de una. Y fíjense en el hexágono, pude trazar una, pero después si quiero hacer lo mismo tengo que ir desde otro vértice, saltear uno, saltear dos, hacer un nuevo triángulo ahí adentro y entre los dos triángulos forman una estrella. Pero ya no lo hice haciendo todo el trazo de una, tuve que rotar. En este caso se dice que la estrella es falsa, un falso estrellado. Por ejemplo, fíjense acá, hay una estrella ahí, nada más que en realidad es un triángulo que está rotado sobre su eje y en la composición con ese segundo triángulo forma esa falsa estrella. Y otras veces podemos obtener más de un polígono estrellado. Por ejemplo, un heptágono, 7 lados. Dividimos esa circunferencia en 7 partes. Para hacer un cálculo matemático, lo que hacen es la cantidad de vértices que tiene, divido 2, esto me da 3,5,
y de ahí se fijan qué enteros menores que 3,5 hay. Está el 3, está el 2 y está el 1. Estos serían los pasos posibles. Al 1 lo vamos a descartar. ¿Y por qué lo vamos a descartar? Porque si yo uno de a uno, cada vértice, vértice, lo que voy a lograr es el mismo octágono. Y no es lo que quiero. Entonces quedan como posible el 3 y el 2. Para eso tengo que ver qué números son primos relativos con 7. O sea, el 3 es primo relativo con 7, el 2 es primo relativo con 7. ¿Qué significa eso? Que tanto el 7 como el 3 pueden ser divisibles por sí mismos o por 1. Ahí está, utilizando el paso 1. Si lo quiero de 2 en 2, me da una estrella. Ahora también uso el paso 1 para ver el heptágono. Y ahora en vez de 2 en 2, vamos a dar de 3 en 3. Y también me da otra estrella. Entonces, en el caso del heptágono, he podido sacar una estrella con paso 2, que se le llama de segunda especie, y otra con paso 3, que se llama de tercera especie. Si tuviera de 4, sería de cuarta especie, pero no me da únicamente 2 y 3. Esto es lo que le decía, para ser primos relativos tienen que ser divisibles por sí mismos, por ejemplo el 3 sobre 3, o el 2 sobre 2, el 7 sobre 7, y por 1. Fíjense en el decágono. El 3 es primo relativo con 10, porque 10 no es divisible por 3, sí es divisible por 2 y por 5. Pero yo hago 10 dividido 2, me da 5. Tengo que ver qué números menores, enteros menores que 5 tengo. Está el 4, el 3, el 2 y el 1. El 1 siempre se descarta. El 4, si bien no divide a 10, no es divisible, y el 2 sí, pero resulta que 4 y 2 son divisibles entre sí. Entonces me quedan eliminados el 4 y el 2. Y el único que me permite ser primo relativo es el 3, y es la única estrella real que puedo sacar, una estrella de tercera especie. Con 4 y con 2 podría dar estrella, pero sería falsa. Fíjense, acá está con 9 lados. Hago 9 y 2, me da 4,5. Busco los enteros menores que 4,5, que son el 4, el 3 y el 2. 9 dividido 4 da 2,2. Es primo relativo. 9 dividido 3 es divisible, no es primo relativo. Y 9 dividido 2, 4,5, también es primo relativo. Si unimos los vértices de A4, me queda una estrella. No está hecho acá, pero si los uniera de a 2, a ver, voy a cambiar de color para que se vea un poquito más. A ver, ¿dónde está? Si los uniera de a 2, bueno, mis rectas son bastante malas. Vamos uniendo de a 2. Ahí voy, ahí voy. Y me queda una hermosa estrella marrón. Y acá se acabó la clase. Ya les digo, este tema lo damos únicamente como para que sepan que existe. Si a alguno le interesa profundizar, lo que profundiza, pero no lo vamos a tomar en parciales ni en exámenes. Simplemente lo damos para que lo conozcan y nada más.
Y con esto acabaríamos la clase. Si tienen Puede- dudas de algún tema, algún ejercicio que les haya quedado con dudas de los cuestionarios, pueden preguntarlo ahora. ¿Hola? Hola, parece que no, que Parece que no uso. no hay dudas ahora o se tienen que ir para otra clase, no sé cómo están. Y es Un probable. rato en breve, profe, tranquilo que te van a llegar mensajes seguramente. Bueno, Sí, vi Sigue que hablando. mira, se estaba cayendo la página, no abría, tenían ese problema ayer, pero bueno, creo que es general, ¿no?